Su hijo murió solo. Ella estaba a 20 minutos, haciendo reír a desconocidos. Podría haber llegado. No lo hizo. Su nombre es Maribel Guardia. Y hay algo de esa noche que la persigue. Algo que ninguna entrevista, ningún aplauso, ningún escenario ha podido borrar. Esta es una historia que casi nadie cuenta completa. No por falta de información, sino porque las piezas sueltas no significan nada. Juntas cambian todo. Hay un mensaje de Instagram que Julián publicó 24 horas antes de morir. Un mensaje que se leyó como duelo, pero que hoy suena a despedida. Hay un tatuaje que Maribel lleva en la piel desde hace más de 30 años, el mismo que inspiró una de las canciones más famosas de Joan Sebastián, y que ella nunca se quitó, ni siquiera después de lo imperdonable. Hay una noche de 1996 donde Maribel descubrió la traición de la peor manera posible, sentada junto a su esposo, viendo Ventaneando, cuando el conductor dijo el nombre de la otra mujer en televisión nacional. Y hay una maldición que persigue a la familia Figueroa. 3 hijos del mismo padre, muertos antes de cumplir 31. Maribel siempre temió que Julián fuera el siguiente. Pero lo más duro no es que ella no estuviera allí la noche que su hijo murió. Es que durante años tuvo miedo de que esto pasara. Y ese miedo tenía nombre. La noche del 9 de abril de 2023, Maribel subió al escenario del teatro, como había hecho miles de veces en su vida. La obra se llamaba Lagunilla, mi barrio. El público reía con cada chiste, aplaudía con cada escena. Ella brillaba bajo las luces como siempre, con esa energía que desafiaba el paso del tiempo. Y 63 años y seguía siendo la mujer más magnética del escenario mexicano. Porque para Maribel Guardia el trabajo no era una opción, era oxígeno. Lo había aprendido a los 19 años, cuando llegó sola a México y descubrió que si te detienes, te borran. Mientras tanto, en la casa de Jardines del Pedregal, Julián Figueroa se recostó en su cama. Tenía problemas para dormir desde hacía días. Había estado inquieto, ansioso, con el corazón latiéndole de una manera extraña que no sabía explicar. Su esposa Imelda no estaba en la habitación. Su hijo pequeño dormía en otro cuarto. Julián cerró los ojos. Su corazón se detuvo. 27 años, la misma edad exacta a la que murió Trigo, otro hijo de Joan Sebastián. No era el primer hijo de ese hombre que moría joven. Maribel lo sabía, y eso la atormentaba. Pero antes de hablar de la maldición, tienes que entender algo. Tienes que saber qué publicó Julián exactamente 24 horas antes de que su corazón dejara de latir. El 8 de abril de 2023, Julián Figueroa escribió algo en Instagram que nadie entendió hasta que fue demasiado tarde. Era el cumpleaños de Joan Sebastián. Su padre habría cumplido 72 años si el cáncer no se lo hubiera llevado 8 años antes. Julián escribió que el tiempo pasaba despacio desde la muerte de su padre, que la gente decía que el tiempo lo cura todo, pero que eso era una vil mentira, que cada día dolía más, no menos. Y luego añadió algo que heló la sangre de todos los que lo releyeron después. Me importan un bledo los Grammy, la fama, el dinero. Mi único deseo es abrazar a mi papá una vez más. Solo eso. Un abrazo más. Maribel vio ese mensaje. Lo leyó como había leído cientos de publicaciones de su hijo sobre el dolor de perder a Joan. Julián siempre escribía cosas así en los aniversarios. Era su manera de procesar el duelo. Ella no imaginó que esta vez fuera diferente. Después de su muerte, ese mensaje se leyó de otra forma, como si Julián
hubiera estado diciendo algo más, algo que iba más allá de un simple homenaje a su padre. Guarda ese mensaje en tu mente. Vas a necesitarlo después. Porque para entender por qué Julián cargaba ese dolor tan profundo, por qué la muerte de su padre lo destrozó de una manera que nunca pudo reparar, tienes que conocer la historia de la mujer que lo trajo al mundo. Y sobre todo, tienes que entender la regla que ella aprendió mucho antes de ser madre. Maribel llegó a México en 1978. O tenía 19 años. Venía de ganar Miss Costa Rica y competía en Miss Universo. Una jovencita sola en un país extraño, sin familia, sin contactos, sin nada más que su belleza y una ambición que todavía no sabía cuánto le iba a costar. No ganó la corona, pero Televisa le ofreció una beca para estudiar actuación. Aceptó. Estudió un año entero con hambre y disciplina. Cuando terminó, llamó para preguntar por trabajo. Le contestaron con una frase que la marcó para siempre. Pensábamos que ya te habías ido. Un año de su vida, de esfuerzo, de estar sola en un país extraño. Y la televisora más grande de México ni siquiera recordaba su nombre. A lo mejor tú también conoces esa sensación, cuando das todo lo que tienes y el mundo actúa como si no existieras. Cuando el teléfono no suena y empiezas a dudar de ti misma. Ese día Maribel entendió algo que nunca olvidó. Si te detienes, te borran. No era ambición, era supervivencia. La misma supervivencia que 35 años después la tendría en un escenario haciendo reír a desconocidos mientras su hijo moría a 20 minutos de distancia. Trabajó en lo que había. Cine de ficheras, comedias donde su cuerpo era el producto y el guión no importaba. No era lo que había soñado, pero era trabajo. Y Maribel ya había aprendido que parar no era una opción. Hasta que en 1985 ganó la Diosa de Plata como mejor actriz por Terror y Encajes Negros. El premio más importante del cine mexicano. La industria que la había olvidado tuvo que aplaudirla de pie. Maribel había aprendido la lección. Nunca parar. Esa regla le salvó la carrera. Pero le costó algo que todavía no sabía. Si quieres conocer más historias como esta, suscríbete para no perderte ninguna. Pero lo que vino después fue todavía más difícil. Y tiene que ver con un hombre que le prometió amor eterno y le dejó una marca que lleva en la piel hasta hoy. Conoció a Joan Sebastián en un palenque a finales de los 80, el rey del jaripeo, el poeta del pueblo. Llenaba escenarios y conquistaba mujeres con la misma facilidad. Tenía fama de mujeriego, todo el mundo lo sabía. Joan no podía dejar de mirarla, pero ella estaba comprometida con otro hombre. Joan esperó, porque los poetas saben que algunas cosas no pueden forzarse. En 1992, el destino los juntó. Maribel quería grabar un disco de música banda. Le presentaron a Joan como productor. Hablaron durante horas esa primera vez. Ella le preguntó directamente por qué tenía esa fama terrible de mujeriego. Joan fue honesto. Le dijo que su corazón siempre tenía espacio para una mujer más, que había amado a muchas, que no sabía si podía serle fiel a una sola. Pero contigo va a ser diferente, le juró. Ese mismo año se casaron. México celebró a la pareja perfecta, la reina de belleza costarricense y el poeta guerrerense. Y entonces hicieron algo que sellaría su amor para siempre. O eso creían. Se tatuaron juntos. Joan se dibujó una rosa con una cruz y las iniciales de Maribel grabadas en la piel. Ella llevó el mismo diseño con las iniciales de él. Un pacto grabado en el cuerpo que ningún divorcio podría borrar. Maribel todavía lleva ese tatuaje. Después de todo lo que vas a escuchar,
entenderás por qué eso dice más sobre ella que cualquier entrevista. Y Joan ya tenía 3 hijos de su primer matrimonio con Teresa González. 3 varones, José Manuel, Juan Sebastián y Trigo de Jesús. Recuerda esos nombres. Esta historia los necesita. En 1995 nació Julián Figueroa, el único hijo de Joan y Maribel, el niño de ojos grandes que miraba a sus padres como si fueran superhéroes. Joan quería más hijos. Maribel se negó, porque Joan era celoso hasta la locura, posesivo de una manera que asfixiaba. Le cantaba al amor en los palenques, mientras en casa le exigía que renunciara a su carrera, que dejara de actuar, que se quedara cuidando hijos. Quería mantenerla embarazada para alejarla de los reflectores, para que el mundo dejara de mirarla. Maribel no iba a permitirlo. Ella ya sabía lo que pasaba cuando una mujer dejaba de trabajar. Para ella, parar era desaparecer. Joan le escribió una canción a Julián, un vals que hablaba de bailarlo en su graduación y el día de su boda. No sabía que su hijo no llegaría a cumplir 28 años, y entonces sucedió lo imperdonable, lo que destrozó todo lo que habían construido. 1996, un año después del nacimiento de Julián. Televisa les ofrece protagonizar una telenovela juntos. Tú y yo se llamaba. La pareja perfecta interpretando a la pareja perfecta frente a las cámaras. Millones de mexicanos los veían cada noche sin sospechar que detrás de las escenas el matrimonio se desmoronaba. Joan conoció a Arlette Terán en el set de grabación. Ella interpretaba a la villana de la historia. Tenía 19 años. Joan tenía 45. Y aquí es donde necesitas saber exactamente cómo Maribel se enteró. Esa noche, Maribel y Joan estaban en su casa, sentados frente al televisor como cualquier matrimonio después de un día largo. Habían encendido Ventaneando, el programa de espectáculos más visto de México. Joan había llegado a las 6 de la mañana la noche anterior, borracho, sin explicaciones, con olor a perfume que no era el de su esposa. Entonces el conductor Juan José Origel, conocido como Pepillo, apareció en pantalla y dijo que había visto a Joan Sebastián bailando en una discoteca con Arlette Terán, que estaban muy cariñosos, que no intentaban esconderse, que todo el mundo los había visto. Maribel sintió que el piso se abría bajo sus pies. Volteó a ver a su esposo. Él la miraba con los ojos de alguien atrapado que todavía busca una salida que no existe. La madre de Maribel estaba presente en la sala. La mujer se desplomó llorando, como si la herida fuera suya. Maribel, en cambio, se quedó inmóvil, devastada por dentro, pero quieta por fuera, fría como el hielo, aunque se derretía donde nadie podía ver. «Vete de esta casa», le dijo, «esta misma noche». Joan lo negó con la voz quebrada. Lo negó durante años en cada entrevista. Según Maribel, lo siguió negando hasta el último minuto de su vida, cuando el cáncer ya le había robado las fuerzas. Pero ella sabía. Una mujer siempre sabe. El perfume, las llegadas tarde, las excusas que no cuadraban. Quizá tú también has sentido eso alguna vez. Cuando alguien te mira a los ojos y jura que no pasó nada. Y tú quieres creerle porque la verdad duele demasiado. Pero en el fondo de tu estómago siempre supiste. Maribel no le dio una segunda oportunidad. No hubo negociación. No hubo perdón. Hay quienes no van a cambiar, explicó años después en una entrevista. Y mi Joan no iba a cambiar. Se divorciaron ese mismo año. Julián tenía apenas 1 año de edad. No recordaría a sus padres juntos. Solo conocería las fotos, las historias y esa canción que su padre escribió sobre unos tatuajes que ninguno de los dos se quitó jamás. Años después,
Joan escribió Tatuajes, una canción sobre llevar tatuajes de besos en todo el cuerpo. Todo México la cantó en bodas, en funerales, en noches de desamor. Nadie sabía que no era una metáfora, que nació de un pacto de amor real entre dos personas que se marcaron la piel para siempre y luego se destruyeron. Julián lo reveló en una entrevista años después de la muerte de su padre, que la canción más famosa de Joan Sebastián nació de algo que sus padres hicieron cuando todavía se amaban, un tatuaje que ambos llevaban, que Maribel nunca se quitó. Piensa en eso un momento. Una mujer que se quitó al hombre de su casa, de su cama, de su vida, pero que nunca se quitó su marca de la piel. Como si una parte de ella supiera que Joan Sebastián era una herida que no iba a cerrar nunca. Pero el tiempo transforma el rencor en algo diferente. Y lo que pasó después sorprendió a todos. Maribel y Joan reconstruyeron una amistad que nadie esperaba. Lo hicieron por Julián, que necesitaba ver a sus padres en paz. Lo hicieron porque el amor verdadero no desaparece aunque la relación muera. Cuando a Joan le diagnosticaron cáncer de huesos en 1999, Maribel estuvo cerca. Preguntó por él, lo visitó. Lloró cuando supo que el diagnóstico era grave. El cáncer volvió en 2007, y en 2012, y en 2014. Todo esto importa por una sola razón, porque ese dolor fue el que Julián heredó. Joan luchó 16 años contra esa enfermedad. Se quedó sin pelo por las quimioterapias. Tuvo que dejar de montar caballos porque los médicos le dijeron que moriría si no paraba. El rey del jaripeo, el hombre que había construido su leyenda sobre el lomo de un caballo, tuvo que bajarse para siempre. El 13 de julio de 2015, Joan Sebastián murió en su rancho de Juliantla. Tenía 64 años. Murió en brazos de Julián, el único de sus hijos que estaba presente cuando exhaló su último suspiro. Julián sostuvo a su padre mientras moría, y algo dentro de él se rompió esa noche, algo que nunca se recompuso. Maribel perdió al padre de su hijo, pero todavía tenía a Julián, todavía podía abrazarlo, todavía podía escuchar su voz. O no sabía que le quedaban solo 8 años más con él. Y ahora necesito que prestes mucha atención, porque lo que viene cambia el significado de todo lo que has escuchado hasta aquí. Joan Sebastián tuvo 8 hijos de diferentes mujeres. 3 de ellos están muertos. Ninguno llegó a los 31. Trigo Figueroa murió en agosto de 2006. Tenía 27 años. Lo asesinaron a balazos después de un concierto de su padre en una plaza de Texas. Era el coordinador de seguridad del evento. Cuando terminó el show, un grupo de fans quiso acercarse al escenario. Trigo los detuvo. Uno de ellos sacó un arma y le disparó en la cabeza. Joan corrió hacia su hijo. Lo sostuvo en sus brazos durante 50 minutos interminables mientras la sangre empapaba su ropa. Gritaba pidiendo una ambulancia. Pedía un policía. Nadie llegaba a tiempo. Trigo murió en el hospital esa noche. Su padre nunca se recuperó de ese golpe. 4 años después, en junio de 2010, Juan Sebastián murió de la misma manera. Lo mataron a tiros afuera de un bar en Cuernavaca. Tenía 30 años. Otra noche de balas. Otro hijo de Joan Sebastián, que no llegó a envejecer. Y luego Julián, 27 años. La misma edad exacta que Trigo cuando murió. 3 hermanos, 2 asesinados a balazos, 1 muerto del corazón. Una familia marcada por algo que nadie se atreve a nombrar en voz alta. Maribel siempre temió por su hijo. Conocía la depresión que lo consumía desde la muerte de Joan. Sabía del alcohol que usaba para callar el dolor.
Sabía que la sombra de la muerte rondaba a los hijos de los Figueroa. ¿Recuerdas el mensaje que Julián publicó 24 horas antes de morir? Ese donde decía que le importaban un bledo los Grammy, la fama, el dinero, que solo quería abrazar a su padre una vez más. Ahora léelo de nuevo sabiendo lo que sabes, sabiendo que 2 de sus hermanos ya estaban muertos, sabiendo que él se hundía en el alcohol desde que Joan murió, sabiendo que cargaba un dolor que no sabía cómo soltar. Ese mensaje ya no suena igual. Piensa en el miedo que Maribel cargó durante años, el miedo de saber que 2 hermanos de su hijo ya estaban bajo tierra, el miedo de ver cómo Julián se hundía cada día un poco más, el miedo de esa madre que veía venir algo terrible pero no sabía cuándo ni cómo. Y piensa en el tatuaje que todavía lleva en la piel, la marca de Joan Sebastián que siguió ahí cuando él la traicionó, que siguió ahí cuando él murió de cáncer, a que siguió ahí cuando el hijo de ambos apareció muerto en su cama. Un tatuaje que ya no es un recuerdo de amor, es la cicatriz de todo lo que esa familia le costó. Y ahora piensa en esa noche de abril, Maribel en un escenario haciendo reír a desconocidos, Julián solo en su cama, con el corazón detenido. Una mujer que aprendió a los 19 años que si dejaba de trabajar, el mundo la olvidaba, que si se detenía, desaparecía. Cuando unes todas las piezas, la noche de abril deja de parecer un accidente. No fue mala suerte, fue el resultado de una vida entera construida sobre una regla que Maribel aprendió demasiado joven: nunca parar, y esa regla la salvó 1000 veces. Pero esa noche la condenó. Y lo peor es que, si esa noche ella hubiera faltado al teatro, habría sobrevivido la culpa, pero no el juicio de un mundo que jamás perdona a una mujer por detenerse. Porque si trabaja, le dicen que abandonó a su hijo, y si no trabaja, le dicen que se rindió. No había salida, nunca la hubo. Esa noche, cuando Marco Chacón le dio la noticia en el pasillo del teatro, Maribel sintió que el mundo se detenía, que todo lo que había construido, todo lo que había sobrevivido, perdía sentido. Su único hijo, el niño que había cargado en sus brazos, el joven que había cantado las canciones de su padre, el hombre que le había dado un nieto, muerto, solo, mientras ella no estaba. 2 semanas después Maribel volvió al teatro. No porque quisiera, porque no conoce otra manera de existir. Hoy Maribel Guardia tiene 65 años. Sigue actuando en telenovelas. Sigue subiendo a los escenarios cada noche. Sigue levantándose cada mañana aunque su hijo ya no esté para llamarla. Y ahora pelea en tribunales por quedarse con el único pedazo de Julián que le queda, su nieto José Julián, de 7 años. El niño que tiene los ojos de su padre. El niño que Maribel se niega a perder, como perdió todo lo demás. ¿Cuánto dolor puede soportar una mujer antes de quebrarse? Maribel Guardia conoce la respuesta. La vive cada día. Y sigue de pie, porque eso es lo que hacen las mujeres como ella. Las que llegaron solas a un país extraño con 19 años. Las que sobrevivieron al olvido, a la traición, a enterrar a sus hijos. El trabajo fue su refugio. El escenario fue su escape. Y esa regla que aprendió de joven, esa regla de nunca parar, fue lo que la mantuvo viva. Hasta que la misma regla la alejó de su hijo la única noche que él la necesitaba. Maribel Guardia no perdió a su hijo esa noche. Lo fue perdiendo durante toda una vida en la que nunca se permitió parar. Si quieres conocer el final real de tus ídolos, suscríbete para no perderte nada. Y si hay alguien cuyas últimas horas te gustaría conocer, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima.